Vamos a leer Marcos capítulo 4 y el versículo 16. Dice, ya han leído muchas veces la parábola del sembrador, yo solamente voy a leer esa porción. Dice, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Nota, recuerda esto, ¿ok? Ahora vamos a ir a Santiago capítulo 1 y el versículo 13. Antes de leerlo les voy a explicar esto. La palabra ahí tentado en el griego es la misma palabra que probado, la misma. O sea, tú puedes intercambiarla probado o tentado ahí, porque es la misma palabra griega. Voy a usar las dos palabras, ¿ok? Para que se entienda mejor. Santiago 1 y versículo 13 dice, cuando alguno es, lean conmigo todos, ¿está bien? Dice, cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado de parte de Dios o probado. Porque Dios no puede ser tentado o probado, ¿por qué? Por el mal, ni Él tienta ni prueba a nadie con el mal. Las tribulaciones son de Dios o son del diablo. Miren, les voy a decir una cosa. En esta área es donde yo veo más confusión en el pueblo de Dios. Cuando hablo con gentes, con personas, los escucho hablar. Personas que tienen décadas en el Señor. Personas que dicen, yo conocí a Dios hace 25 años. O yo conocí a Dios hace 15 o hace 10 años. Y la manera como hablan es triste. Porque están tan confundidos. Especialmente cuando están pasando por alguna tribulación o por alguna persecución. Estando en este mundo caído, te puedo asegurar que has pasado por tribulaciones, ¿o no es así? Y ninguno estamos exentos. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicciones. Él nunca nos mintió. Él dijo, el camino ancho parece más fácil, hay uno angosto que se ve más difícil. Él nunca dijo va a ser color de rosa, pero tenemos que definir de dónde vienen las tribulaciones o para qué o por qué nos vienen. ¿Quién es el autor de esas tribulaciones? En la semana pasada estaba explicando cómo los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz. ¿Le quedó bien grabado eso en su corazón? Que los planes que Dios tiene para ti son buenos. Que Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que el plan que Dios tiene y el pensamiento que Él tiene para ti es para darte un futuro y una esperanza. Dios nunca planea nada malo para ti. Nunca Él tiene en su mente alguna calamidad, alguna tribulación para ti. Y te lo voy a explicar ahorita lo más sencillo que pueda. Ahí en la parábola del sembrador, Jesús dijo, acuérdate que Él había dicho, si tú no entiendes esta parábola, no puedes entender ninguna otra. La parábola del sembrador es la que quita el velo para poder entender todas las demás parábolas que Jesús enseñó. Y hace algunos años, cuando Él me dio este entendimiento, me di cuenta que para qué me ponía a estudiar las demás parábolas si no entendía la principal. Y cuando estuve estudiando sobre esta parábola, me di cuenta de cosas muy importantes, porque allí Jesús enseña cómo trabaja el reino. Porque desde el día que tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que el reino de Dios vino a nosotros. Y ya está en ti el reino de Dios. Dile al que está a un lado de ti, el reino de Dios está cerca de ti. ¿Sabes por qué está cerca? Porque lo traes tú. Mira, Roger, ven. Esto es lo que muchos no entienden. Jesús dijo, cuando oigas del reino y que alguien te diga, míralo, allá está, dice, tú no le creas porque el reino de Dios está en ustedes. Y dice, cuando vayas tú a hablarle a una persona, cuando vayas a sanar a un enfermo, cuando vayas a hacer las obras de Dios, tú dile, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes por qué se ha acercado? Porque yo lo traigo, está cerca de ti. Estira la mano y lo puedes tomar. Gracias, Padre.
¿Sí le agarró? Usted es un embajador del reino de los cielos. Eres una embajada ambulante del cielo aquí en la tierra. A donde quiera que vas tú, ahí va el reino de Dios con toda la autoridad y todo el poder que Dios te invirtió en ti. Aleluya. ¿No es tremendo saber eso? Tú dices, estás ahora en el reino de la luz. ¿Qué significa las tinieblas? Si tú ves en un diccionario, la definición de tinieblas significa la ausencia de luz. Hay tinieblas porque no está la luz, pero en el momento en que la luz llega, las tinieblas son disipadas. Porque dice la Biblia que la luz vino a este mundo lleno de tinieblas y las tinieblas no pudieron prevalecer en contra de la luz. Y esa luz, dice Jesús, ahora yo me voy, pero les voy a dejar esa luz. Y no es como cantábamos antes, que enciende una luz y traíamos una velita. No, es la luz de Jesús dentro de ti. Tú no traes una velita, ¿oíste? Tú no traes una velita, eres un faro. En donde todo aquel que anda extraviado, como los faros en los barcos, son los que les dan dirección a los barcos cuando hay tormentas y cuando no saben para dónde ir. El faro le indica dónde está el puerto. Tú y yo somos como esos faros que tenemos que decirle al mundo: mira, andas en mucho tumulto allá, yo aquí te puedo decir dónde está la paz. Aleluya. Amén. ¿So quedó bien claro eso? De que tú eres un embajador del reino y que tú tienes la luz de Jesús, que tienes la autoridad y que tienes el poder, ¿verdad que sí? Ahora, ahí dijo Jesús, al que tenga se le dará más y al que no tenga se le quitará. Y yo por mucho tiempo dije, ¿de qué está hablando ahí Jesús? ¿Cómo que al que tenga se le da más? Yo pensaría que al que no tenga hay que darle para que tenga. Pero cuando estuve estudiando un poco más a fondo me di cuenta, el contexto está hablando el que tenga oídos. El que quiera poner por obra mi palabra, decía Jesús, se le dará más revelación. Porque él mismo dijo, hay misterios escondidos. ¿Cuántos ya notaron que hay muchos misterios? Pero Jesús dijo, yo quiero revelarte esos misterios. Y en la parábola del sembrador es donde nos revela misterios de cómo trabaja el reino de los cielos. Están escondidos de Satanás, pero están escondidos para la iglesia de Dios, para nosotros. Entonces ahí nos enseña el Señor sobre las tribulaciones. Y dice allí el texto que leíamos, cuando la semilla cae entre pedregales, dice, son aquellos que reciben la palabra con gozo. ¿Han conocido ustedes personas que les hablan del Señor y brincan de gozo? Y dicen, wow, y con aquel gusto, pero son de corta duración. Pero ya no siguen adelante. Y dice ahí que la razón por qué no siguen es porque no tienen raíz. ¿No tienen qué? Raíz. Y cuando viene, aquí está la clave, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ellos tropiezan. ¿Qué es lo que provoca la tribulación o la persecución? La palabra que fue sembrada en tu corazón. Dice la palabra que Satanás lanza sus pájaros para robarte la palabra si tú no la entiendes cuando recién la recibes. Pero si tú la cuidas y no lo dejas que te la robe inmediatamente, el siguiente paso del enemigo es atribular tu vida para desanimarte, atacarte con persecuciones, con tribulaciones. Pero el objetivo de él es robarte la palabra que traes en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra, una promesa de parte de Dios para su familia? A los demás déjenme darles una palabra. Toda tu casa va a servir al Señor. ¿Okay? Yo estoy seguro que la has recibido. Tal vez ahorita no levantaste tu mano rápido porque ya el enemigo te la robó. Tal vez ya no estás seguro o segura si de veras fue una palabra de Dios. Si ya está entrando la duda en tu corazón por causa quizá de las tribulaciones o de los problemas, o porque estás mirando que tu casa va de mal en peor, o aquella necesidad parece que no mejora, si nos dejamos encandilar del enemigo o por los problemas que viene, nos roba la palabra. Y te digo una cosa, una de las cosas que nos enseña
la parábola del sembrador es esta, y yo la aprendí muy claro, que tú puedes poner la promesa en el refrigerador y no por eso se va a cumplir. Les voy a recordar la historia que les conté hace un poco de Spurgeon. Él le llamaban el príncipe de los predicadores hace alrededor como de 100 años, un poco más de 100 años que él estaba, que él vivió. Y él en una ocasión fue a visitar uno de sus feligreses, una señora, que iba a su iglesia, una ya de edad. Y cuando llegó ahí, miró que en donde estaba la chimenea tenía un cuadro ahí con un papel adentro. Y le causó curiosidad. Y se arrima a Spurgeon y ve ahí y le pregunta a la señora, ¿por qué tienes esto en un marco? Lo había puesto en un marco con un vidrio, el papel ahí. Y entonces le decía, es que yo cuidaba a un viejito. Y yo lo llegué a querer tanto y lo cuidé en sus últimos años. Y él cuando se murió me dejó ese papel ahí con su nombre. Y pues yo lo puse en un marco para estarlo recordando todo el tiempo. Y Spurgeon le dijo, no, es un cheque. Le dice, tú ve al banco y puedes cobrar ese cheque, él te dejó una herencia. ¿Alguien la agarró? O sea, Spurgeon le dice, ¿qué te sirve tener el nombre ahí de él enmarcado? Mejor ve y cambia ese cheque. ¿De qué nos sirve a nosotros tener la promesa en el refrigerador si no está en nuestro corazón? Porque allí en la parábola esa nos enseña claramente que las promesas de Dios no son automáticas. Número uno, que la palabra de Dios para que tenga efecto en tu vida tiene que estar sembrada en tu corazón. Otra vez, sembrada en tu corazón. Una semilla, si la traes en la bolsa de la camisa, de nada te sirve. Este libro de nada te sirve tenerlo en tu casa en la mesa de centro abierta en el Salmo 91. De nada te sirve que lo pongas de almohada, de nada te sirve que lo cargues donde quiera. Tienes que sacar la palabra de este libro que es tinta y papel y sembrarla en tu corazón y activarla a través de lo que hablas y cuidarla para que el enemigo no te la robe. Y Dios te promete bajo su nombre que lo que Él te prometió se va a cumplir en tu casa cuando te unas con Él en fe. ¿Alguien puede darle un grito de júbilo? ¿Sí recibió esto? Casi con esto me dan ganas de dejarlos ir ya. Pero no, les voy a dar un poco más, ¿está bien? Pero fue lo primero que yo entendí cuando estudié esta parábola. Y me di cuenta de que ya no era mi esfuerzo personal, que no era andarme afanando, que era descansar en la promesa que Dios me había dado, que yo todo lo que tenía que hacer era asegurarme que estuviera sembrada y regarla y esperar el fruto, pero que bajo el trono de Dios ni una palabra va a quedar sin cumplirse. Descanse y diga, ¡ay! Deja que la palabra produzca el fruto. Por eso dice la Biblia, en vano es que te afanes, no puedes añadir a tu estatura ni un pedazo. Es la palabra de Dios la que tiene el poder, pero tiene que estar sembrada en el corazón y activada a través de unos labios que confiesan con fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús pagó por toda enfermedad y toda dolencia y crees en tu corazón que tú por sus llagas ya eres sanado, serás sano, dice la palabra de Dios. Entonces, nota conmigo que para poder nacer de nuevo tienes que confesar y tienes que creer. El creer está en el corazón. Dice en Romanos, con la boca se confiesa, con el corazón se cree. ¿Y qué es lo que produce y activa esa fe? La palabra de Dios. ¿Por qué crees que el enemigo te quiere robar la palabra? Porque si no tienes la palabra sembrada en tu corazón, ¿cómo vas a tener fe? ¿En qué tienes fe? En lo que me dijo mi abuelita, mi abuelito, eso no es fe. ¿Cómo vamos a resistir a Satanás si la Biblia dice resiste lo firme en la fe? ¿Cómo vamos a vencer al mundo si cuando Juan dice esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe?
¿Te fijas? ¿Cómo vamos a recibir lo que Dios por su gracia ya nos dio? Si cuando dice en Romanos 5:2 que la fe es el acceso a la gracia. Y le puedo seguir tantos ejemplos que hay en la palabra, que si nos roba la fe. Pero lo más tremendo es esto. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el diablo sabe, yo lo único que tengo que hacer es robarle la palabra, porque le robo la fe. El mundo lo domina, la tentación lo domina, no puede agradar a Dios. Y sin fe las oraciones son más huecas que nada, porque dice Santiago, si vas a pedir, pide con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar. No piense que el tal recibirá cosa alguna del Señor. Entonces yo lo que tengo que hacer es sembrar la palabra en mi corazón. Y esa palabra la riego, la cultivo. ¿Cómo? Hablando, declarando la promesa, hasta que mi boca ya está hablando algo que ya mi corazón lo cree. Y el fruto, dice la Biblia, va a venir. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Tengo que robarle la palabra. Tengo que desanimarlo. Y ahí viene la tribulación. Por eso Jesús dijo, viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y tropiezan los que no tienen raíz. Esa palabra de tropezar viene una palabra griega que significa escandalizó. De ahí viene la palabra escándalo. Y tiene varias definiciones, pero te voy a decir básicamente, lo que da a entender ahí en el griego es esto. La persona que no echa raíz en la palabra, dice, cuando viene la tribulación o la persecución o los problemas, comienzan a desconfiar y a desertar de aquel al que deben de confiar y obedecer. En otras palabras, les entra temor, inseguridad, desconfían de Dios y lo dejan. ¿Han conocido ustedes a alguien así? Sí, amén. Que estaba caminando bien y que le prometía a Dios que Dios era el dueño de todo y que lo serviría hasta el resto de su vida, pero le llega un problema y no vuelve otra vez. Esos son los que está hablando ahí Jesús. Tropiezan, desconfían de Dios y lo desertan, se desaniman. Y el enemigo eso es lo que quiere hacer, robarnos la palabra. Y luego, ¿sabes qué hace Satanás? Le echa la culpa a Dios. Y aquí es donde yo he escuchado muchos cristianos confundidos. Y dicen, no, pues mira, Dios me está probando. ¿Cuántos han oído eso? Isaías dice que vendría el día en que el pueblo estaría tan confundido en que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. Y cuando yo oigo que alguien me dice, pastor, mira, Dios me mandó esta enfermedad, pero ha sido una bendición porque me acercó a Él, me doy cuenta, digo, wow, Dios me mandó una enfermedad, pero es una bendición. Mis amados hermanos, lo último que tengas tú que decir es que una enfermedad sea una bendición. Lee Deuteronomio 28 y ahí dice cuáles son las bendiciones y las maldiciones. La bendición es la sanidad, la maldición era la enfermedad, pero en Cristo dice la Biblia que ya fuimos redimidos de la maldición. Si no conoce a Dios, al que está enseñando, menos los discípulos. Y por eso lo importante de no querer nomás saber teología, yo siempre te animo, estudia y conoce y ve el corazón de Dios, del Padre. ¿Y cómo lo puedo saber? Ve la vida de Jesucristo. Si algo que tú vas a creer no encaja con la vida de Jesús, no es del Padre, porque Jesús dijo, lo que el Padre es, eso soy yo, y el que me ve a mí, ve al Padre. Si yo no veo a Jesús enfermando ni causando tribulaciones, tampoco creo que el Padre enferme ni cause tribulaciones. Jesús no fue enviado a traer enfermedades, fue enviado a sanar las enfermedades. ¿Lo creo o no? Algunos dicen, no, pues Dios me está probando. Ahí acabamos de ver que dice que Dios no prueba ni tienta a nadie con el mal. Dios prueba, claro, Él prueba la obediencia. Él probó a Abraham y le dijo, Abraham, dame a tu hijo al que tanto amas. Jesús probó a Felipe cuando había aquellos miles de personas y le dijo, Felipe, ¿dónde vamos a comprar comida para darle a toda esta gente? Pero dice ahí en el siguiente versículo, Jesús sabía lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo era probando la fe de Felipe.
Y Dios prueba nuestra fe, pero ahí dice que nunca te prueba con cosas malas. Juan 10:10 dice: el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo vine a dar vida en abundancia. Ahí lo que leíamos dice: viene la tribulación por causa de la palabra. Entonces imagínate tú, si Dios te da la palabra y luego te manda la tribulación para quitártela. ¿Sabes qué estás diciendo con eso? Que Dios es de doble mente, que Dios no está bien centrado, que es un reino dividido, porque el Padre te dio una palabra y Jesús viene a quitártela. No, las tribulaciones ahí se ve claramente que vienen para robarte la palabra. ¿Y quién es el que te quiere robar la palabra? Satanás. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús. ¿Para qué? Y dice cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién es el que oprime? El diablo. ¿Quién es el que libera? Otra vez, ¿quién oprime? ¿Y quién libera? ¿Cuál es el bueno? ¿Y cuál es el malo? Ya ven, ya pasaron el examen. ¿Te fijas lo sencillo que está? No está complicado. Nos lo dejó bien claro el Señor. Pero es nada más cuestión de estudiar un poquito la palabra para darnos cuenta. Ahora mira, otros dicen, bueno, Dios no me lo mandó, Él lo permitió. ¿Cuántos han oído eso también? No, Dios permitió esto para que yo me acercara más a Él. Dios no me lo mandó, lo permitió. Pero tú ya sabes que no todo lo que Dios permite es su voluntad. Dios ha permitido que tú y yo pequemos, ¿es su voluntad? Dios permitió que Adán y Eva comieran del fruto, ¿es su voluntad? Dios permite que haya un camino ancho, ¿es su voluntad? Con 2 o 3 testigos, ahí te los di. Entonces quiere decir que no todo lo que Dios permite es su voluntad. Pero pastor, ahí en Juan capítulo 9, cuando el ciego, algunos dicen, ahí dice, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y muchos dicen, mira, nació ciego para que Dios mostrara su gloria. No, lo que Jesús estaba diciendo es, esta ceguera no viene específicamente un pecado específico de sus papás o de él mismo. ¿Cómo va a pecar él si apenas nació ciego? Pero dice Jesús, ya que está ciego, voy a mostrar las obras del Padre. Y lo sana. ¿La agarró alguien o no? A ver, hágale así si la agarró. Ya con eso vine a mostrar las obras del Padre. ¿Y qué hizo? ¿Lo cegó más o lo enmudeció? Mucha gente pensaría, estaba ciego, ahora lo va a hacer mudo. No, le abrió los ojos, porque las obras del Padre eran sanar. Diga conmigo, sanar. Por eso en la vida de Jesús Él nos enseña la voluntad del Padre. Y su voluntad dice que es buena, es agradable y es que, otra vez dígalo, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. ¿Lo creo o no? Pero pastor, ¿qué no dice ahí en Romanos capítulo 8? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí, pero no está diciendo que todo lo que te viene malo es de Él. Lo que está diciendo es que si tú confías en Dios en medio de la tribulación, Él puede voltear toda situación y sacar algo para su gloria. Pero no quiere decir que Él mandó esa tribulación. Porque si tú crees eso, el enemigo ya ganó el 90% de la batalla. Si tú estás confundido, el enemigo ya te ganó el 90% de la batalla. No, pues si Dios lo permitió, si Dios lo mandó, entonces ni para qué orar, estoy en la voluntad de Dios. Quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes
¿Han ido al doctor cuando se sienten mal? Entonces tú no crees que esa sea la voluntad de Dios. Porque si alguien dice, estoy enfermo, me pasó esta tragedia por la voluntad de Dios, entonces que no vaya al hospital, que se quede ahí en su casa a morirse. Porque el doctor lo va a sacar de la voluntad de Dios. No tomes pastillas cuando te duela la cabeza, porque es la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? La misma gente que dice es porque Dios lo permitió la voluntad, no, quieren salirse de la voluntad de Dios, quieren sanarse. En realidad no están creyendo que esa sea la voluntad de Dios. Pero es una confusión que el enemigo ha traído al pueblo de Dios para que el pueblo no ore con fe. Porque si Dios es el que me está atacando, ¿para qué me pongo a orar? ¿Cómo voy a ejercitar la fe en contra de Dios, de su voluntad? Y luego oran diciendo, pues que se haga tu voluntad. Mis amados hermanos, su voluntad la dice allí. ¿Por qué envió a Jesucristo? A pagar por nuestros pecados y a sanar nuestras dolencias. Esa es la voluntad de Dios. Pero si el enemigo nos roba ese entendimiento, nos tiene en sus manos. Pero pastor, también el apóstol Pablo, Jesús le dijo, mira, te voy a mostrar, o dijo él más bien, le voy a mostrar a ese hombre cuánto va a sufrir por mi causa. ¿Se acuerdan ustedes? Pero yo quiero que me digas, ¿era Jesús el que levantaba las persecuciones? ¿O era Satanás? A ver, ayúdenme, pues, ¿quién era? ¿Quién era el que eran los religiosos que se levantaban en contra de Pablo? Pero Pablo, ¿qué oraba? Él decía, hey, no desmayen a causa de mis tribulaciones. ¿Y sabes qué dice en el libro de los Hechos? Pablo mismo, hablando, dijo, el Espíritu Santo me dio una palabra. ¿A cuánto les gusta cuando el Espíritu les da una palabra? A Pablo le dio una palabra. ¿Y sabes qué le dijo el Espíritu? Le dijo, mira Pablo, en todas las ciudades a donde vas a ir, te esperan prisiones y tribulaciones. Ahí podríamos razonar y decir, oh, me espera una tribulación allá, porque Pablo iba a predicar la palabra. Nosotros podríamos decir, no, en Proverbios dice que el avisado ve el mal y se esconde. Eso no voy a ir para allá. Pero a Pablo nada lo detenía. El Espíritu le decía a Pablo, quisiera darte una buena noticia ahorita, que te van a abrazar allá donde vas y que van a recibir el mensaje y que van a decir, wow, qué bonito el evangelio que traes. Pero no, te espera, no era un hotel de 5 estrellas, te espera una prisión y te esperan persecuciones tremendas, diciéndole, prepárate. ¿Y sabes qué hacía Pablo? Él dice ahí, pero ¿saben qué? Aunque el Espíritu me habló y me dijo lo que me esperaba, dice, yo de ninguna cosa hago caso. Es más, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo lo que quiero es acabar con gozo la carrera que el Señor me ha dado y el ministerio que recibí de Él, terminarlo, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate lo que dijo él. El Espíritu le dijo, te esperan prisiones, te esperan persecuciones. Pero Pablo dijo, ¿qué le pueden hacer a Pablo si Pablo ya está muerto? ¿Qué le pueden hacer a Pablo si cuando la vida de Cristo había absorbido la vida de Pablo? Dice, ya no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo que quiero es cumplir con el llamado que Dios me dio. Y dije a la segunda carta a los Corintios, mira lo que les escribe Pablo. Les dice, ¿saben qué? Estoy lleno de consolación y sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones que estoy pasando. Sobreabundo de gozo en las tribulaciones. Cuando vi esa palabra dije yo, wow, como que no suena muy fácil. Que en medio de una tribulación haya un gozo que se está derramando. Y me puse a estudiar el contexto a ver qué era lo que le daba a Pablo esa consolación, ese gozo. ¿Y sabes por qué era? Por esto. Porque a la iglesia de Corinto le había mandado una carta, la primera carta a los Corintios.
La iglesia de Corinto andaba bien desordenada, andaban en inmoralidades, en pleitos, en celos, en toda clase de carnalidades. Y entonces por eso Pablo tuvo que mandarle la primera de Corintios y se las mandó dura. Y dice Pablo, les estoy escribiendo con lágrimas de mirar cómo ustedes, siendo el pueblo de Dios, y estén viviendo en tal carnalidad. Y Pablo les mandó esa carta dura. Y aquí en la segunda Corintios, que se la está escribiendo en el capítulo 7, lo que Pablo le estaba dando una consolación y sobreabundando de gozo en medio de todas las tribulaciones era porque Tito vino a darle noticias de la iglesia de Corinto. Y Tito había ido, y cuando vio el estado ahora de la iglesia de Corinto, viene con Pablo y le dice: Pablo, ¿qué crees? La primera carta que les mandaste les llegó ¡pum! Pero ¿sabes qué? Ha producido cambios tremendos, y ya el que andaba en pecado dejó el pecado, y ya ahorita la gente se está consagrando a Dios, y ahora ya andan como hermanos en el amor de Dios. Y Pablo dice: en medio de todas mis tribulaciones tengo gozo de saber que ustedes andan bien. O sea, nota, por eso aquí está una clave, que es la que quiero que te lleves. Por eso Pablo dice: ya no estimo preciosa mi vida para mí. Ahora lo que me interesa es el bien de los demás. Y cuando alguien me dice que los demás están bien, no me importa cómo esté yo. Yo sé cómo soportar todo lo que venga. Lo que quiero es saber que ustedes están caminando con Cristo. Oye, qué bonito que el pueblo de Dios llegue a ese nivel, en donde ya mi vida no es preciosa para mí mismo. Pablo dice: yo lo único que quiero es predicar, seguir predicando. Pero el saber que alguien está bien me da un gozo sobreabundante. ¿Cómo estás, hermano? Estoy pasando tribulaciones o tragedias, sí, pero me da un gozo saber que mis hermanos allá andan bien. Pero la mayoría del pueblo de Dios, si ven a alguien contento, eso es porque no están pasando lo que yo estoy pasando. Pero ojalá que les pase lo mismo para que vean que no es tan fácil. ¿Qué nivel tenemos? O sea, ¿dónde está el gozo de saber que alguien está siendo bendecido? ¿Dónde está esta madurez que Pablo nos está enseñando de ya no preocuparnos por nosotros, sino por los demás? ¿Se fueron o todos están aquí? A ver, ¿sí están aquí todavía? Ok. ¿Sí la está agarrando o no? Porque este es el punto que quiero centrar ahorita. Nota la clave. ¿Cómo es que Pablo soportaba todo? En primer lugar, es Cristo el que vive ahora en mí. En segundo lugar, este mundo ya no tiene nada que no sea hacer lo que el ministerio que Dios me dio. En tercer lugar, ver el fruto en otros me llena de gozo. Y digo, como dice él, veo que no he trabajado en vano. O sea, Pablo decía: aunque yo esté en la cárcel, mal comido, encadenado, pero el saber que ustedes andan como hermanos allá en amor, ¡wow! Imagínate los guardias que estaban por un lado de Pablo y lo oían a él. ¿Qué trae este hombre? Está loco. Está encadenado, ni siquiera le hemos dado de comer hoy en todo el día y anda. ¿De dónde saca ese gozo? Es que andan bien allá el pueblo de Dios. Wow, qué tremendo. Miren, hermano, el enemigo ya ahorita no anda, a lo menos en este país, no nos lleva y nos quema en una hoguera, ni nos echan a las fieras por ser cristianos. Aunque ahorita hay países que están matando a los cristianos. Miles y miles de cristianos ahorita, en este tiempo, están muriendo como mártires. Familias enteras. Familias enteras. Recuerdo una historia que escuché, y esta es una historia verdadera, de una ocasión cuando llegaron los comunistas a la casa de una familia cristiana. Le tocan la puerta, se la tumban y entran ahí con metralladoras y con cuchillos, con machetes. Y dijeron: escuchamos que ustedes aquí son cristianos. Y entonces ellos no decían nada, estaba callada la familia. Y agarraron al papá y lo empezaron a golpear. Feo. Lo tumbaron, lo patearon, le estaban golpeando feo. Y los niños ahí llorando, tenían
dos niños, no recuerdo si eran como de 10 años, algo así, o 12 años, y mirando cómo estaban golpeando a su papá. Y entonces dejaron de golpear al papá y agarraron al niño para empezarlo a golpear a él, para que renunciaran a su fe antes de matarlos. Y cuando agarraron al niño, el papá dijo: no, espérense, déjenlo por favor. Y el niño volteó a ver a su papá y le dijo: papá, no vayas a renunciar a Jesús, tú nos enseñaste que muriéramos por él. Y dije yo: wow, Dios mío. Aquí en Estados Unidos dejan a Dios por la simpleza más, por cosas que da lástima escuchar las razones por qué ya no van a una iglesia o por qué dejaron a Dios. Es una lástima escuchar al pueblo de Dios las excusas que dan. Y yo te voy a decir algo: no hay ninguna excusa válida delante de Dios. No escucharon, lo voy a repetir. No hay ninguna excusa válida delante de Dios. No hay. No hay. Tribulaciones vamos a pasar. Pablo dijo, cuando estaba hablando sobre este tópico, dijo: es más, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecuciones. Va a haber tribulaciones, va a haber persecuciones. Y Pablo dijo: es más, en mi primera defensa me dejaron solo. Nadie estuvo conmigo. Pero dice Pablo: pero hay uno que estuvo conmigo, Jesús, y Él me defendió y Él me dio fuerzas para seguir adelante. Él estuvo a mi lado y dice, me dio la oportunidad de seguir predicando para la salvación a los gentiles. Otra vez Pablo está pensando en los demás. O sea, Pablo dice: estoy contento que Dios me libró de la muerte para seguir predicando su palabra y para que los gentiles escuchen de Él. Y dice él: y es más, me va a librar de toda obra mala.